Estás a punto de escuchar Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Aarón Grajeda Bustamante y Jacobo Mendoza Ruiz nos llevan en un rápido vuelo a conocer asuntos de relevancia social vistos desde lo local. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Alas de Búho, revista radiofónica sobre temas de actualidad en voz de los expertos y los protagonistas. Les habla su servidor y amigo Jacobo Mendoza. Alas de Búho es un espacio rigurosamente académico y plural que tiene como objetivo profundizar sobre aspectos determinantes en la vida social, económica y cultural de nuestro estado. Les saluda a su amigo y co-conductor Aarón Grajeda Bustamante. El tema de hoy, la calidad educativa para la inserción laboral. Tenemos como invitadas a las doctoras Edna Villarreal Peralta y Guadalupe González Lizárraga. La doctora Edna Villarreal es economista por la Universidad de Sonora con maestría y doctorado en Economía Aplicada, con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue becaria CONACYT y participó en el Ministerio de Educación y Ciencia en España. En 2009, realizó una estancia de investigación en la London School of Economics and Political Science. En el ámbito público se ha desempeñado en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y es un placer para todos nosotros tenerla entre nuestros invitados. Por su parte, la doctora Guadalupe González Lizárraga es egresada de estudios de maestría de la Universidad de Morelos y estudió posteriormente su doctorado en la Universidad de Montreal. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente coordina la licenciatura en educación. Aprovechando la presencia de nuestras especialistas, hablando a nivel país en el marco de la cuarta revolución industrial, la Web 2.0, les preguntaría a nuestras expertas si está preparada la academia para formar profesionistas exitosos en nuestras condiciones y en nuestro presente. Bueno, la respuesta estaría dada en términos de, desde mi punto de vista, ¿sí? ¿Qué ha hecho, qué hacen las universidades para que sus estudiantes puedan transitar, ¿sí?, al mercado laboral? Porque hablar de éxito es muy relativo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las instituciones? Las mejores estrategias que se han reportado en las investigaciones a nivel nacional nos indican que es el vínculo con empresas, es el vínculo con sectores sociales los que apoyan a los estudiantes para tener una mejor inserción. ¿Qué significa esto? Son los programas de prácticas profesionales, de servicio social que están vinculados directamente a sectores que dan empleo a los estudiantes. Esto, desgraciadamente, hay muy pocos datos, ¿sí?, que nos pueden decir cuáles son las universidades que están haciendo eso y cómo lo están logrando. La investigación a la que hago referencia es una que se hizo a nivel nacional desde la Universidad de Guadalajara. El doctor Planas y el doctor Acosta tienen esta investigación que se ha desarrollado en los últimos 10 años y ellos destacan un aspecto que me parece fundamental. En México no existe planeación. En México las instituciones no pueden desarrollar un programa exitoso para que suceda esto, porque los problemas económicos estructurales de la economía en México no pueden responder de esta manera a las instituciones. No hay una lógica, no hay un vínculo, ¿sí?, en el cual puedan proyectar, puedan planear cuáles son las carreras, cuál es el mercado al que van a atender. De esta manera se tiene que hacer de manera muy casero, muy local. Cada universidad, ¿sí?, depende del sector, del estado donde se encuentra y los vínculos que puedan hacer. Entonces, en resumen, ellos lo que han encontrado es que es esa vinculación a través de los servicios sociales, a través de las prácticas profesionales, sí, que están con ciertos sectores, son las que han tenido mayor éxito en la inserción laboral.
Estimada doctora Edna Villarreal, ¿qué nos dicen las estadísticas nacionales de esta relación entre calidad educativa e inserción? Bueno, a mí me gustaría destacar una problemática frecuente que se está suscitando en los últimos años por varios organismos internacionales y también a nivel nacional, de que hay una falta de competencias, una falta en las habilidades que las empresas necesitan y que los estudiantes egresados también no están cumpliendo con estos requerimientos que se están pidiendo en el mercado laboral. Más allá de la calidad, creo que hay una falta de vinculación, como mencionaba ahorita la doctora, entre las necesidades, lo que demandan las empresas y lo que estamos formando dentro de las universidades. En este sentido, hay una serie de estudios del Foro Económico Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, Manpower, en el caso de México, SIDAC hizo también una encuesta nacional de competencias profesionales justamente para ver esa brecha que hay entre lo que la empresa requiere y los tipos de competencias que ellos nos dicen que requieren y lo que ellos consideran que nosotros estamos formando. Entonces, creo que ese es un punto muy importante porque las empresas están fijando más allá de la calidad de la universidad y del estudiante en términos de una evaluación, se están fijando en estas habilidades como pueden ser, digamos, las más importantes. Bueno, en este sentido, en el caso mexicano, hay en la encuesta que hicieron a las empresas en el Banco Mundial, se destacó que el 60% de las empresas destacan como la falta de competencias como una de las principales barreras para que tengan una fuerza laboral adecuada. En este sentido, México estaría muy por encima del promedio de los países de la OCDE. En términos de países de América Latina y el Caribe, el 35% más o menos de las empresas señala que hay un problema de esta magnitud, de falta de competencias. Y de esta, digamos, crítica que se ha hecho, pues han surgido evidentemente muchas alarmas y muchas propuestas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque ya vemos que hay un problema, pero ahora hay que ver de qué manera se puede pues alinear esta brecha que hay entre oferta y demanda, ¿no? de competencias laborales. Y se están tratando de identificar, pues se hizo una serie de 10 habilidades que son las más demandadas por el mercado laboral, que, como decía ahorita, no están relacionadas con la formación técnica, sino con las habilidades blandas, ¿no? Con las habilidades que tienen que ver con otro tipo de, digamos, de competencias que están requiriendo las empresas, ¿no? Bien, podríamos establecer entonces, doctora, que para lograr esa vinculación entre calidad educativa y competencias o desarrollo de habilidades, ¿qué elementos se necesitan o qué sería indispensable para conseguirlo? Depende de factores o condiciones locales, regionales o globales. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que todo se tiene que tomar en cuenta. Justamente lo que se mencionó al inicio del programa, los cambios sociodemográficos y tecnológicos justamente son los que están detrás de esta transformación en el mercado de trabajo. Está modificándose la manera en la que se están desarrollando las actividades y el tipo de actividades, el tipo de trabajos que se están desarrollando. Entonces, dentro de los diagnósticos que se han hecho a nuestro sistema educativo, se ha destacado la necesidad justamente de vincular más a la academia con el sector empresarial. Que los programas, sabemos que es difícil, pero que los programas surjan más allá de la necesidad de la institución, desde la necesidad del empresariado, ¿no? Que los programas se construyan ligados, vinculándose más con esas necesidades, ¿no? Estamos conversando en Alas de Búho, revista radiofónica, sobre temas de actualidad con las doctoras Guadalupe González y Edna Villarreal. Me gustaría preguntarle, doctora González, ¿cuáles son las carreras técnicas y profesionales que facilitan con mayor éxito la incorporación al mercado productivo localmente y cuáles son las menos en estas tendencias nacionales, ¿no? Mira, yo lo que te puedo señalar son las carreras que están más demandadas todavía, ¿sí? Por una falta de orientación, y no quiero decir vocacional, sino una falta de orientación y de información de las cuales carecen las preparatorias, ¿sí? Para los jóvenes, y siguen siendo las
carreras tradicionales las que son elegidas por estos jóvenes. Las de ciencias sociales, por ejemplo, son unas de las que tienen mayor demanda, ¿sí? Y en ese sentido, ¿sí? Entonces, pues no podemos alentar. Claro que México requiere, el país requiere, el Estado requiere, ¿sí? Mejor o más formación a nivel de áreas prioritarias del desarrollo científico y tecnológico, pero ¿por qué no se puede lograr? Porque en realidad no hay carreras que estén ofertándose, incluso vinculada con la primera pregunta que hacían. ¿La academia está respondiendo a estas necesidades? ¿Quién es el encargado de hacer los estudios? Sí, para que sean abiertas licenciaturas o programas que respondan al desarrollo regional. Vaya, estas son algunas de las interrogantes pues que quedan en el aire, porque ¿quién es el responsable de hacerlo? ¿Es la universidad? ¿Es el gobierno? ¿Son empresas? ¿Sí? Entonces tenemos varias cosas que van quedando, ¿no?, sueltas, sí, sobre la responsabilidad de cada uno de nosotros. Como académicos nosotros nos hacemos cargo, sí, efectivamente, de hacer investigación, nos hacemos cargo de dar clases, hacemos la vinculación, pero no podemos estar haciendo, sí, un estudio de impacto, un estudio de necesidades para poder decir, estas son las nuevas tendencias en ciencia y tecnología que deben de ser impulsadas. Yo creo que ahí estamos fallando las universidades porque no estamos respondiendo a esas necesidades. Por otro lado, las familias hacia dónde orientan a los estudiantes. Las familias siguen orientando hacia las formaciones totalmente tradicionales, ¿sí?, a las que ellos siguen pensando que por ahí está el mercado laboral. Y por otro lado, los empresarios, o bien la empresa en el estado o en el país, sí, está desarrollándose sin mucha claridad, sí, y efectivamente, como dice Edna, entonces cuando se hace una evaluación de cuáles son las competencias que los muchachos debían tener, pues obviamente las universidades no estamos respondiendo a ello. Que incluso hacia estas competencias, una que se señala también de manera muy fuerte, es acerca de la inteligencia emocional, que no se está desarrollando en los universitarios, y de esta manera la creación, por ejemplo, de conflictos en las propias empresas es muy alta, ¿no?, entre otros indicadores que agrupa esta competencia que la han señalado de esta forma. Lo que es el diálogo, lo que es el trabajo en equipo, esa serie de aspectos que realmente hemos avanzado poco en las universidades. Doctora Villarreal, en ese sentido tenemos que recuperar el sentido de la orientación vocacional desde el joven, o en qué momento o a partir de qué nivel educativo en la vida del estudiante debemos empezar a prepararlo para su ingreso al mercado laboral y que éste sea en mejores condiciones competitivas. Yo creo que es el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, ¿no? Sí, sin embargo, definitivamente en el nivel medio superior es cuando se debería de empezar a destacar, pues no nada más las carreras que tienen mayores salarios, que es lo que estamos encontrando. Como lo decía ahorita la doctora Guadalupe, hay algunas, por ejemplo, estimaciones de cuál va a ser la demanda esperada de ciertas carreras ahorita en el 2020 al 2030, cuáles son esas carreras que van a tener más demanda y también cuáles son las carreras que van a tener mayores salarios. Entonces se están dejando influir mucho los jóvenes justamente por estas dos variables. ¿Cuáles son los que van a tener mayor probabilidad de empleo y cuáles van a tener mayor salario? Entonces, a veces nos vamos un poco con esa idea, ¿no? A nivel internacional es un panorama, a nivel regional, a nivel nacional es otro. Entonces, creo que sí es importante ver esos indicadores para que tengan una idea de más o menos qué les podría esperar, cuál sería el entorno, pero también qué es lo que requieren, como lo mencionaba ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que requieren las empresas
a nivel general y a nivel específicamente de esas carreras, para ver si ellos tienen, digamos, esas habilidades y sobre todo si tienen el gusto, si tienen la pasión, porque creo que eso es lo más importante, más allá del salario y de la probabilidad de emplearse, es que realicen una actividad en la que se vean involucrados, en los que ellos estén convencidos de que pueden aportar algo. Entonces, en ese sentido, creo que la orientación vocacional tiene mucho sentido y que pues nos hace mucha falta vincular todos esos datos, ¿no? de empleo y de habilidades específicas y generales para algunos empleos, ¿no? Ahora quiero jugar al abogado del diablo con esta pregunta para la doctora Lupita González. ¿Qué lugar tiene en nuestros días, con el avance hegemónico del modelo centrado en competencias, la búsqueda del conocimiento por el conocimiento mismo? ¿Dónde queda el dominio de los clásicos como distintivo educativo universitario? ¿Los hemos abandonado o solamente son instrumentos de fines pragmáticos? Mira, muy interesante, Aarón. Yo creo que efectivamente tenemos, la universidad sí tiene que definir cuál es el objetivo, el objeto, hacia dónde quiere llegar con la formación universitaria, fuera de que es la universidad la que tiene que formar para el empleo o para los empleos que se están ofreciendo actualmente. Partiendo de la premisa de que nuestra economía en México es muy volátil, o sea, nosotros estamos formando para 4 o 5 años para una empresa, por ejemplo, una necesidad que va a desaparecer a lo mejor en ese tiempo. A mí me parece que es fundamental recuperar el sentido precisamente de nuestros clásicos filósofos y el sentido de la formación universitaria. Esta tiene que ser acerca de el conocimiento y algo que me parece muy importante que acaba de destacar Edna, es el sentido que los propios sujetos le dan a su formación. No es el conocimiento por el conocimiento, sino es el conocimiento para qué, el conocimiento para quién. A mí me parece que el país en este momento está en un proceso de, pudiéramos llamarle de reconstrucción, ¿sí? Donde es preciso rescatar precisamente este tipo de sentido formativo en la universidad. No podemos seguir respondiendo las universidades a un modelo económico, sí, digamos neoliberal, que en realidad muchos de esos elementos se aplican poco a nuestra región. ¿Sí? No podemos seguirle diciendo a los estudiantes, miren, está la globalización, pueden irse a cualquier parte del mundo, a donde ustedes desean, cuando tenemos capitales culturales bajísimos que nos están llegando en la universidad. ¿Por qué no voltear y ver y decirle, el campo te necesita, ¿sí? Las poblaciones vulnerables de este país te necesitan como universitario? En ese sentido, le vamos dando precisamente un objetivo diferente a la formación. Insisto, no es el conocimiento por el conocimiento, pero tampoco es el conocimiento para la empresa o para quién te va a emplear. Cada vez vemos, y los indicadores internacionales que nos hablaba Edna hace un momento, sí, nos están indicando una realidad totalmente diferente a la que se vive en el país. Los indicadores nos están hablando de lo que las empresas requieren, las competencias globales necesitan de los sujetos, pero no nos están hablando, y esos estudios no existen, ¿sí? Respecto a ver cuáles son las universidades que tienen mayor calidad respecto a los indicadores de organismos internacionales e incluso nacionales como Ceneval, y cuál es la relación de esos indicadores y de esas universidades con mayores indicadores respecto al tipo de inserción laboral que están teniendo. Eso no existe, eso no lo tienen, no lo han hecho, porque para ellos el sentido, incluso del concepto de calidad, sí es diferente, al menos a la que yo creo que debía de ser, a la que debía de responder la universidad pública en este momento, incluso las universidades privadas, ¿no? Que sería otro tema a discutir. Bien, doctora Villarreal, ¿considera usted
se vive una nueva etapa desde el punto de vista de las acciones de gobierno, de las políticas públicas, de la legislación. Hay una contrarreforma educativa. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Implementa subsidios? ¿Se coordina con los empresarios? ¿O los empresarios están invirtiendo para lograr esta vinculación? En su opinión, ¿se está avanzando en ello desde la lógica de las instituciones? Pues yo creo que se ha dado, digamos, ya la idea muy clara de que la reforma educativa tiene que ir en serio, ¿no? Una reforma real que esté enfocada en la calidad, justamente, ¿no? Que ese era el tema. Se supone que una reforma tendría que ir hacia ese objetivo. Resulta difícil a veces poner en el mismo sentido los intereses de las empresas y los intereses de las instituciones de educación superior. Y por eso mismo han proliferado el número de universidades privadas que están ofreciendo programas. Entonces, para poder competir, digamos, con la calidad de las universidades públicas, han tenido que insertarse en estos mecanismos de evaluación justamente de la calidad, porque pues la mayoría, no quiero decir que todos, pero un gran porcentaje de los estudiantes que entran a las universidades privadas es justamente ese porcentaje de estudiantes que no logran entrar a las universidades públicas. Entonces, quieren captar, digamos, ahora también las universidades privadas a un segmento que no esté relacionado con los estudiantes que no entraron en el sistema público. Entonces, creo, una de las políticas que sí se están haciendo desde hace algunos años es fomentar la investigación y la calidad también en las universidades privadas, porque si observamos los indicadores de calidad de los programas por sistema educativo, notamos que hay una diferencia enorme entre los programas acreditados de calidad de las universidades privadas con respecto a las públicas. Entonces, es un camino, es una transición de que se homogeneice, por decirlo de alguna manera, hacia arriba, que se incremente el nivel de calidad, tanto en el sistema, en todo el sistema de educación superior, pero no solamente a nivel de licenciatura, que es en el sistema que es mucho más grande y mucho más difícil de controlar, por decir de alguna manera, que en el sistema de posgrado. En el sistema de posgrado creo que la política educativa en nuestro país ha sido, pues en mi caso particular, ha sido un incentivo y ha sido, digamos, el mecanismo que a mí me ha permitido poderme formar en el extranjero, en una institución de calidad. Hay un avance y es un ejemplo en nuestro país a nivel internacional de la política educativa de la calidad de posgrados por el sistema de posgrados nacionales de calidad del CONACYT, ¿no? Entonces, creo que ahí el CONACYT, pues como decía ahorita, ha puesto una estrategia muy clara de medición de calidad y sobre todo del seguimiento, porque no nada más es medir, hay que evaluar constantemente. Y creo que la política, digamos, en cuanto a posgrado, debería o es lo que se está haciendo, transitar hacia el nivel anterior, que sería el nivel de licenciatura, ¿no? Que hay muchos mecanismos de acreditación de la calidad, dependiendo del área, de si es pública, de si es privada, tienen una validez por un cierto tiempo, entonces no hay un solo mecanismo general para las instituciones a nivel de licenciatura que evalúe la calidad, como lo es a nivel de posgrado el CONACYT. Pues tenemos aquí dos áreas importantes que se han mencionado. Hemos mencionado posgrado, hemos mencionado el éxito relativo de este modelo, ¿no? de su ampliación. A mí lo que me gustaría preguntarle a la doctora Guadalupe González ¿es posible reconciliar esta ecuación de apertura en la cobertura con calidad educativa? ¿En qué sentidos nos impone retos? Porque podemos decir que en los 34 años, ¿no? de la noche de este modelo neoliberal, uno de los aspectos más dañados para universidades públicas, por lo menos, fue un decrecimiento sistemático de la cobertura educativa, porque se amplió el sistema, pero en otros modelos educativos, lógicamente también, ¿no? La pregunta es, ¿podemos ampliar la cobertura y al mismo tiempo mejorar la calidad educativa? ¿Qué riesgos implica eso? ¿Qué retos nos impone? Definitivamente mi respuesta es sí podemos hacerlo. Pero bueno, no quería entrarle a la discusión de un aspecto que me parece fundamental. ¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad?
porque precisamente los informes a los cuales se está haciendo referencia Edna, si nosotros vemos los criterios, los parámetros que se utilizan para evaluar la calidad son diferentes dependiendo del organismo, ¿sí? Y bueno, hay algunos que se mantienen, que son importantes, como el número de profesores que tienen, la infraestructura, la actualización del programa. O sea, hay algunos que pudiéramos estar de acuerdo. Para poder pensar en si esos mismos indicadores los mantenemos y decimos, ampliamos la cobertura, y son estos indicadores los que tenemos que cuidar, ¿sí? Para que no se nos vaya a venir abajo, ya no la calidad, sino, como lo está manejando el gobierno actual, la excelencia, ¿sí? En este sentido, tenemos también que ampliar nuestra visión de lo que hemos impulsado como educación o la universidad de calidad, ¿sí? Porque más bien hemos leído que la universidad de calidad es aquella para unos cuantos. Si nosotros ampliamos esta visión y podemos ampliar, incluso introducir lo que son las formaciones en línea, las formaciones técnicas, las opciones que no tienen que ser de 4 o 5 años, sino de menor tiempo, pero para formar personas que atiendan necesidades muy básicas. Esto tiene que corresponder, insisto, a un modelo económico diferente, porque si no, le seguimos introyectando a los mismos estudiantes que no vale la pena, por ejemplo, formarse para ser un técnico en reparación que no vale la pena formarse en ser electricista, que no, o sea, si nosotros no damos incentivos laborales, no reconocemos que esas profesiones son importantes, ¿sí? Bueno, que son a nivel de universidad o no son a nivel de universidad, no son a nivel técnico, tienen que ser formaciones universitarias, porque si no, entonces no les estamos dando un amplio conocimiento tampoco a las personas de formación para ser ciudadanos, de formación para ver las necesidades con una perspectiva diferente. En este sentido, sí, mi respuesta es, tenemos que hacerlo. Me parece que no abandonamos el concepto de calidad, tenemos que ampliarlo, simple y sencillamente, y tenemos que probar formas diferentes, que ya fueron probadas en otras épocas en este país. La secundaria a nivel de modelo de telesecundaria fue muy exitoso en su época, en su tiempo. ¿Por qué nosotros no probar la universidad virtual? ¿Sí? ¿Por qué nosotros no probar otras? ¿Por qué la universidad solamente aquí, la Universidad de Sonora? ¿Por qué no llevarla al poblado Miguel Alemán? ¿Por qué no llevarla a otros lugares donde se requieren, un poco como la idea de lo que están siendo ahorita las universidades Benito Juárez? Sí, que se está cuestionando si realmente eso puede ser llamado universidad. Lo que pasa que seguimos pensando la universidad como solo aquella institución que unos cuantos nada más deben de acceder y no la mayoría. Muy bien, hemos llegado al final de su programa Alas de Búho. Agradecemos a la doctora Edna Villarreal y a la doctora Guadalupe González por su asistencia. Su amigo y servidor Aarón Grajeda, su compañero también Jacobo Mendoza, los saluda. Muchas gracias. Hemos escuchado una emisión más de Alas de Búho, revista radiofónica con temas de actualidad explicados en voz de los expertos. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 horas para conocer mejor nuestra realidad social y emprender juntos el vuelo. Alas de Búho.